¿Estás descontento con el ruido que produce tu cámara? ¿Estás pensando en cambiar de cámara para comprar otra que te dé mucho menos ruido o quizás mucho más rango dinámico? ¿Quieres saber cómo averiguar exactamente cuánto menos ruido va a producir esa nueva cámara que estás mirando o cuánto más rango dinámico con respecto a la que ya tienes para saber si la cámara que necesitas coincide con la que realmente quieres? Hola a todos amigos, fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y en este vídeo te voy a dar la respuesta a esas preguntas. No te lo pierdas. Así es, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes averiguar cuál es el nivel de ruido que tiene exactamente tu cámara ahora mismo y de rango dinámico, y cuál es el que tiene esa cámara que estás pensando en comprarte, para que sepas si realmente hay un aumento importante e interesante, o realmente la diferencia es tan pequeña, o simplemente mejorar la reducción de ruido que haces. Por ejemplo, pues con programas como DxO Pure Raw, que comenté en un vídeo hace poquito tiempo, y que realmente es una virguería porque reduce aproximadamente 2 pasos completos, o sea, el ruido lo reduce a la cuarta parte, al 25%, con una calidad realmente asombrosa. Así que vamos a ello. Pero antes recordarte que si quieres una camiseta chula con la que presumir de tu afición por la fotografía, como esta que llevo, echa un vistazo a estas que te dejo debajo aquí, tanto aquí en el vídeo como en los links, porque es una colección de diseños para fotógrafos divertidos, un poco así informales, con las que vas a poder presumir de tu afición favorita. Y no solo eso, si te gusta el contenido de este canal, me ayudarás a continuar sacando más vídeos como este. También recordarte que si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publico un nuevo vídeo, y prometido que va a haber futuros vídeos con contenidos súper interesantes, créeme, así que mejor márcalo para no perderte ninguno. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que te quiero comentar es, vamos a hablar primero del ruido y luego hablamos del rango dinámico. ¿Cuánto ruido necesitas realmente? Quiero decir, ¿cuánto ruido bajo o cuánto poco ruido necesitas? Porque a veces bueno, los departamentos de marketing funcionan muy bien, tienen los mecanismos muy bien engrasados y nos generan necesidades nuevas que no tenemos, puesto que así es como a veces se genera la necesidad de compra de un producto nuevo, ¿no? Porque realmente, ¿cuánto ruido necesitas? Es decir, ¿cuántas fotos de todas las que haces, qué porcentaje de fotos las tomas a ISOs muy altos, donde aparece mucho ruido? Piensa que con prácticamente cualquier cámara moderna, a ISOs hasta 800, 1600, el nivel de ruido que sale es muy bajo, realmente sale muy poquito. A partir de 1600 y a 3200 o más es cuando realmente ya empieza a aparecer un problema visible de ruido. Así que, ¿cuántas fotos realmente tomas a esos ISOs tan altos? Pero no solo eso, sino con estas fotos que tomas, aunque sean pocas, vamos a suponer que son muy importantes y tienen que salir muy bien. ¿Cuánto ruido realmente sale? Porque existen alternativas, o sea, si tu cámara produce más ruido del que desearías, existen alternativas como, bueno, por un lado, programas especializados para reducir ruido, todo, y que, por ejemplo, tanto Capture One como Lightroom y Camera Raw reducen bastante bien el ruido, pero programas como el DxO Pure Raw, que lo expliqué en un vídeo anterior, son realmente maravillosos y reducen el ruido prácticamente 2 pasos completos de ISO, o sea que es una alternativa, es un software que es barato y es perfectamente factible, pues eso, resolver esas pocas fotos con ese software, ¿no? Pero hay otro dato muy importante que no debes de olvidar, y es que siempre hay que mantener un poco los pies en el suelo y el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Porque, ¿a qué tamaño publicas tus fotos? Es decir, si vas a publicar pues en Flickr, en Facebook, en Instagram, o sea, fotos de 1 megapíxel y medio, 2 como mucho, es que prácticamente casi cualquier cámara te va a servir, porque cuando cojas los 16, 20, 24, 30, 40, en fin, megapíxeles que tenga tu cámara y lo reduzcas hasta 1 megapíxel, incluso haciendo un recorte, es que cualquier ruido que haya se va a reducir prácticamente hasta desaparecer por completo, ni se va a notar. O sea que hay que ser un poco consecuente. Ahora bien, ¿qué me dices? No, es que yo voy a hacer ampliaciones, vale, ¿qué tamaño?
porque si vas a hacer 20 por 30, 15-20, pues también te va a dar un poco igual. O sea, realmente o sea, es un tamaño tan reducido que el ruido se reduce muchísimo y casi ni se nota. Ahora bien, que vas a hacer ampliaciones muy grandes, de 60, 90 centímetros, más de 1 metro, bueno, entonces ahí a lo mejor sí que conviene planteárselo. Pero piensa que para tamaños pequeños realmente no vale mucho la pena. Claro, cualquier cámara que tenga menos de 6, 8, 6, 7 años, mm, ya produce unos niveles de ruido bastante bajos, ¿no? Y bastante aceptables. De todas maneras, para que te hagas una idea realmente de cómo está el panorama, he hecho un análisis de un poco cuál ha sido la trayectoria del ruido en los últimos aproximadamente casi 20 años, porque he cogido una cámara de 2004 y una cámara pues muy moderna de 2020, todas ellas de la misma marca y del mismo tamaño de sensor, concretamente Nikon DX, y he analizado el ruido tanto a 1600 como a 3200. Y vamos a ver realmente cuánto ruido había hace 20 años y cuánto ruido hay hoy. Te lo muestro. Bueno, pues he hecho una pequeña animación para mostrártelo y bueno, esto que ves aquí es la carta Color Checker. Esta carta de color es, es una carta que bueno, es muy conocida y aunque ya he dicho en otras ocasiones que no es una carta idónea para calibrar una cámara, para calibrar la respuesta de color de una cámara, para eso van mucho mejor las cartas IT8 o la Super Chroma que yo mismo desarrollo. Voy a ver si puedo ponerte el enlace aquí y si no te lo dejaré abajo a ambas cartas, que son mucho más especializadas y mucho más idóneas para este tipo de, digamos, de trabajo. Pero la Color Checker, al ser mate y tener muy pocos parches y grandes, pues va bien para hacer comprobaciones, que de hecho es para lo que fue diseñada. Te dejo, por cierto, un vídeo que hice sobre la Color Checker, un auténtico documental dividido en dos partes, donde puedes ver, pues eso, toda la historia de esa carta y cómo se usa. Es un vídeo muy interesante. Bueno, pues lo que he hecho con esta carta es utilizar los parches de el gris medio, que es este de aquí, y el negro para hacer un análisis del ruido. Entonces, he cogido una Nikon D2X que es del año 2004 y bueno, aquí puedes ver una foto tomada a ISO 1600, cómo queda un recorte al 100% del parche gris y del parche negro. Y aquí puedes ver cómo queda a 3200. Como ves, sale bastante ruido. Ojo porque este ruido que ves aquí es el ruido del RAW revelado con un programa actual, o sea, no de 2004, no es un revelado antiguo, cancelando totalmente toda la reducción de ruido. O sea, aquí se ve todo el ruido que hay en el RAW. Por supuesto, si no cancelas la reducción de ruido, solo que la dejes por defecto. O sea, no es que no la haya aumentado, sino que la he disminuido. O sea, si no lo tocas y dejas los tiradores en este caso del Capture One, que es donde yo revelo, o el Camera Raw o el Lightroom, si los dejas a cero, ya hay una reducción de ruido de base. O sea, lo que yo he hecho es cancelar eso para que no haya ningún tipo de reducción de ruido, ¿no? Pero por supuesto, si la dejara, el resultado sería mucho mejor. Bueno, pues esta, como ves, es la D2X de 2004 y aquí puedes ver pues la D200 de 2006, 2 años más tarde, como tanto a 1600 como a 3200 pues ya mejora ligeramente la respuesta de ruido, sobre todo a 3200. Fíjate que mejora claramente en solo 2 años porque, bueno, una tecnología muy mejorada de sensor. La D300, 2 años más tarde, fíjate que no mejora mucho, es más, parece que incluso a gris medio empeora un poquito, aunque en negro sí que mejora. Esto es porque bueno, era una tecnología también nueva de sensor que probablemente el hecho de que tuviera 12 frente a 10 megapíxeles, pues bueno, no hacía que hubiera una gran mejora porque, por un lado, era 2 años más moderno, pero por otro lado, las celdas, claro, al ser 12 megapíxeles, las celdas son más pequeñas y pues produce más ruido. Pero hay un salto importante con la D7000 en 2010, fíjate cómo mejora de manera importante el resultado. Y luego la 7200 en 2015, que justamente es mi cámara, pues fíjate que parece que hay un retroceso, claro, porque en esta cámara pasamos de 16 megapíxeles a 24 en, bueno, relativamente solo 5 años, ¿no? Que son relativamente pocos años. Lo cual quiere decir que son muchas más celdas, mucho más pequeñas y por tanto producen más ruido. Por lo tanto, bueno, pues en este caso parece que retrocedemos un poco, pero en 2019 la Z50 pues de nuevo mejora todo y que se mantienen los 24 megapíxeles de la 7200. Pero fíjate, si tomamos por ejemplo un resultado de 2008,
con respecto a un resultado de hoy día? Tampoco hay tanta diferencia. Claro está, el resultado que conseguía la D300 en 2008 era con 12 megapíxeles y estas dos últimas lo consiguen con 24, que es el doble de píxeles, ¿no? Con lo cual, claro, si mantuvieran las actuales 12 megapíxeles serían celdas más grandes y producirían menos ruido. Pero hay otro aspecto que tienes que tener en cuenta, y es que esta resolución mayor puede aprovecharse para conseguir menor ruido, porque claro, si tú tienes una imagen con mucha más resolución, pero realmente lo que necesitas es un tamaño más pequeño, pon que necesitas 12 megapíxeles nada más, al reducirlo, reduces todo, la imagen y el ruido se reduce de tamaño y por tanto pasa a ser menos visible. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos, pues que vamos a volver a la comparativa de la Z9 con la OM1, David contra Goliat, esta comparativa que hice hace poco. Los 46 megapíxeles de la Z9, 8200 píxeles de ancho por 5500, si los queremos reducir a 20 megapíxeles, porque realmente no necesitamos más de 20 megapíxeles por el uso que sea, es una reducción es pasar al 45% de 46 megapíxeles, porque 20 es el 45,5% de 46. Pero en términos de resolución es bajar a un 70% del original, o sea, de los 46 megapíxeles, porque es pasar de 8200 a 5184 píxeles. Bueno, en realidad es teniendo en cuenta el alto porque son proporciones ligeramente distintas. Una es 3.2 y otra es 4.3. ¿Qué pasa? Que si tomo fotos a 6400 ISO con la Z9 y con la OM1, como recuerdo, 46 y 20 megapíxeles, claro, los niveles de ruido son muy similares, tanto en gris medio, gris oscuro y negro. Son bastante similares, prácticamente iguales. De hecho, incluso hasta, no sé si decir que hasta un pelín más bajos en la Olympus según donde mires, ¿no? Y en la Nikon según dónde. Pero ¿qué pasa? Que claro, esta tiene mucha más resolución y por eso sale mucho más grande. Si reducimos la de 46 a 20 megapíxeles, ¿qué tenemos? Voilà, de repente hay menos ruido en la Z9 que en la OM1. ¿Por qué? Porque al reducir la imagen, como hemos visto, el ruido se ha reducido de tamaño. Con lo cual, pues mira, o sea, quiere decir que al final la ventaja de resolución se ha convertido en una ventaja de ruido. Con lo cual, claro, es un tema que no había comentado en la comparativa, pero bueno, es un tema que está ahí y si os interesa mucho podemos hacer un vídeo sobre esto, porque claro, aquí entonces surge la cuestión, ¿qué es mejor? ¿Una cámara que tenga pocos megapíxeles para que tenga celdas grandes y poco ruido, con lo cual tienen poco ruido, o una cámara que tenga muchos megapíxeles, pero claro, tiene mucho más ruido, pero resulta que al reducirla se reduce mucho el ruido? Y entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿Que ya te dé poco ruido o reducirlo a partir de una imagen de muchos megapíxeles? Bueno, ahí dejo la cuestión, dejadme comentarios si os interesa porque podemos hacer un vídeo sobre ello. El caso es que en este caso, claro, de nuevo son los RAW revelados sin ninguna reducción de ruido, pero ¿qué pasaría si necesitáramos solamente, por ejemplo, 12 megapíxeles y además dejamos la reducción de ruido activa, o sea, una reducción de ruido base? Nada de, no trabajarla, o sea, la reducción de ruido genérica por defecto. 12 megapíxeles más reducción de ruido. Pues, ¿qué tenemos? Ostras, pues que el resultado es muy bien utilizable. O sea, incluso el de la OM1, y quizás reduciendo un poquito más el ruido, se puede conseguir un resultado muy bueno, pero el de la Z9 sorprende porque a 6400 ISO ya da un resultado realmente pues súper bueno, o sea, perfectamente utilizable, incluso sin hacer nada. Pero es que recordemos que aquí ahora podemos cargar pues el software, el DxO Pure RAW, para reducir aún mucho más el ruido si es que quieres una imagen súper limpia. Y bueno, hay otras técnicas de reducir el ruido, como usar el trípode, en fin, y otras historias. En todo caso, si quieres realmente saber cuánto ruido tiene tu cámara actual versus la cámara que te quieres comprar, pues hay una herramienta muy interesante que conviene utilizar, que es el comparómetro de DP Review. Ya que, bueno, hay gente que simplemente cogería pues para comparar y saldría pues ahí al parque o a la calle a hacer 4 fotos a cualquier cosa. Pero hombre, esto no es una forma muy seria ni muy rigurosa de comparar. Realmente si quieres comparar hay que hacerlo un poquito bien. Y entonces, pues por ejemplo, la carta Color Checker va muy bien. Entonces, la gente de DP Review tiene un bodegón fijo que fotografían exactamente igual una y otra vez con todas sus cámaras y a todos los ISOs y es fantástico para ver este tipo de cosas. Vamos a verlo. Bueno,
Pues aquí tengo la web del DP Review, que por cierto mucha gente lo denomina el D Preview, pero no es D Preview, que además aquí lo dice claramente, es Digital Photography Review, o sea, DP Review. Bueno, pues el DP Review tiene el Studio Shot Comparison, os voy a dejar el enlace abajo en la descripción, donde puedes aquí comparar de su bodegón cualesquiera 4 cámaras que quieras. Por ejemplo, pues mira, vamos a poner por ejemplo la 90D, que la utilicé en uno de los últimos vídeos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, pues una XT4, por ejemplo. Aquí pues una mi Nikon D7200 y aquí una Sony A7R4. Bueno, lo primero que vemos, claro, estamos viendo esta parte del bodegón, pero podemos moverlo a cualquier zona. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que hay diferentes tamaños, ¿no? Claro, esto es porque las cámaras tienen diferentes resoluciones. 32 megapíxeles, 24 tiene mi 7200, esta debe ser de 24 o un poquito más, no estoy seguro cuánto tiene. Y esta, pues creo que es de 60 o algo así. No estoy seguro. Entonces, aquí podemos indicar si queremos ver el JPG y el RAW, o el RAW, vamos a ver el RAW, porque además así lo vemos sin reducción de ruido. Y el ISO, pues vamos a subir, por ejemplo, a 3200, ¿no? Entonces, ahora, claro, como tiene la carta Color Checker, lo que hago es que me llevo esto para examinar, pues por ejemplo, esta parte de aquí, que es de que veo tanto el gris medio como el gris oscuro, y aquí veo el negro, ¿no? Entonces, claro, veo tamaños distintos y claro, ahora surge la cuestión de lo que he comentado hace un momento, ¿no? De las reducciones de tamaño. Bueno, pues aquí hay un detalle muy interesante. Aunque aquí podría haber, por ejemplo, que de estas 4 que he colocado aquí, quizás la que tiene menos ruido, aunque por muy ligero margen, pues sería la XT4 muy igualada con mi 7200. Y eso que mi 7200 ya es viejecilla, porque ya tiene 6 añitos, la pobre. Entonces, aquí arriba hay 3 iconos que son muy importantes. Ahora estamos en el modo full, que es las imágenes, pues eso, a su tamaño completo, o sea, recortes al 100%. Pero si paso al apartado de print, fíjate que me dice Print Resolution 8 megapíxeles, quiere decir que lo que hace es que reduce todas las imágenes hasta 8 megapíxeles como si fueran a hacer, pues eso, una impresión con una imagen de 8 megapíxeles. Esto es porque 8 megapíxeles es un poco un estándar de tamaño. Yo te hablaba de 12, pero es que con 12 haces una doble página, pero normalmente no haces una ampliación de doble página, siempre se hacen copias más pequeñas de tamaño 20 por 30 y cosas así. Así que seguramente por esto escogen los 8 megapíxeles. ¿Qué pasa? Que al escoger 8 megapíxeles, automáticamente la Sony es la que más se reduce y aquí se puede ver que probablemente es la que tiene menos ruido de todos, porque aunque es la que tiene más ruido al 100%, es la que más se reduce y por tanto ahora pues gana. Todo y que bueno, se ven bastante igualadas y no hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Quizás la que queda peor es la Canon. ¿Qué pasa? Que luego tenemos aquí otro modo que es, en vez de para impresión, para compensar hacia la más pequeña. Es decir, se toma la cámara que tenga menos resolución, que yo creo que es la Nikon, y se reducen todas al tamaño de la Nikon para que se igualen los tamaños. Y entonces aquí se puede ver que, bueno, o sea, las diferencias siguen siendo pequeñas, pero quizás de nuevo la Sony gana por la ganancia en resolución que tiene, porque, bueno, pues eso, al tener más megapíxeles, produce una imagen más grande, tiene mucho ruido al 100%, pero se reduce más y por tanto al reducir más, pues tienes más ganancia de ruido. O sea que como ves, esta herramienta es súper interesante para que sepas realmente cuánto vas a ganar comprando o cambiando de cámara a esa otra que te gusta. Todo esto con respecto al ruido, pero ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar del rango dinámico, que básicamente es lo mismo, el ruido, pero en vez de altos ISOs, a bajos ISOs. Porque claro, hay gente pues, que hacen muchas fotos a ISOs medios altos y entonces lo que le interesa es el ruido y el rendimiento a altos ISOs, pero hay, por ejemplo, los que como yo, hacemos fotos casi siempre a bajos ISOs, paisaje, arquitectura, interiorismo, alto rango dinámico, panorámicas, bodegones, foto de estudio, en fin. Todas estas fotos se hacen casi siempre a bajo, al mínimo ISO o a ISO muy bajo, ¿no? Muchas veces con trípode. ¿Qué pasa? Que entonces el comportamiento ¿qué pasa? ¿Que no es el mismo? No, no es el mismo. El comportamiento alto ISO es uno y el comportamiento a bajo ISO puede ser completamente diferente. Vamos a ello. Y en este caso
nos vamos a ir a la web de DxOMark y a Rankings Camera Sensors. Y entonces aquí voy a escoger, pues por ejemplo, una Nikon, por ejemplo, mi Nikon, ya puestos, Nikon APS-C, y aquí está, la 7200. Añadir, clico aquí para añadir a la comparación. Y ahora, por ejemplo, pues desmarco Nikon y una Canon, en este caso, por ejemplo, pues una full frame, y pues, por ejemplo, mira, una EOS R de 30 megapíxeles, 2018, vale, añadir. Entonces fíjate que aparecen aquí las dos cámaras, así que clico en ver comparación, view comparison. Y entonces, bueno, pues ya tengo aquí las cámaras con sus puntuaciones, ¿no? Puntuación general, 87 y 89. Y aquí los tres valores principales, que son profundidad de color, que ellos lo llaman retrato, lo que entienden que se usa en retrato, 24,5 bits y, bueno, igual. Puntuación de landscape, o sea, paisaje, o sea, es decir, rango dinámico. 14,6 EVs, que es una puntuación altísima, y, ojo, 13,5 EVs. Una cámara más moderna, bastante más moderna, y full frame, y muchísimo más cara, y resulta que tiene mucha peor puntuación. Pero, en cambio, la puntuación para deportes, o sea, con poca luz, altos ISOs, pues aquí indican que 1336 ISO sería un poco el ISO más alto aprovechable, y aquí 2700, que claro, es un ISO pues muchísimo más alto. Entonces, nos vamos a Measurements, a mediciones, y voy a ir al apartado de SNR 18%, Signal Noise Ratio, y entonces aquí tenemos de nuevo una gráfica que fíjate que lo primero de todo es saber si quieres verlo en screen, lo que el DP Review denominaba el full, 100%, o print, pantalla. Entonces, vamos a escoger screen. Y vemos aquí que la 7200, que es esta línea, está, pues eso, ligeramente por debajo de en los niveles de ruido de la Canon EOS R. Fíjate que aquí salen los ISOs, ISO 100, 200, 400, hasta, pues eso, 51.000. Los puntos están desviados. Fíjate que, por ejemplo, este puntito corresponde a 51.200. ¿Por qué? Porque los fabricantes nos engañan todos. O sea, 51.200 es esto, pero esta cámara, cuando tú pones 51.200, no da 51.200. Ahí lo dice, da 33.200. O sea que están siempre jugando un poquito a, bueno, a que en pantalla pone un ISO, pero luego en realidad es menos ISO, que claro, da menos ruido, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, a 12.000, a 25.600, que realmente es 18.000 ISO, pues vemos que una da 12,6 decibelios y la otra da 16,7, que bueno, es una diferencia pues ya respetable. ¿Por qué? Estos decibelios, ¿qué te muestran? Bueno, para que te hagas una idea, esta rejilla que ves aquí al fondo, esto muestra saltos de 6 decibelios. Esto es el doble o la mitad. O sea, cada vez que un valor esté una rayita por encima es la mitad de ruido. Así que bueno, aquí podemos ver que hay unas diferencias de pues quizás 2/3 y aquí pues de 1/3. O sea que aquí, por ejemplo, no hay mucha diferencia, pero aquí sí que hay 2/3 a partir de valores de, bueno, 6.400, medio punto, 2/3, en fin, algo así, ¿no? Pero claro, ahora vamos a mirar el Dynamic Range, o sea, el rango dinámico, y vamos de nuevo a Screen. Y resulta que, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, un comportamiento muy curioso, porque resulta que la 7200 es esta línea de aquí, y resulta que a ISO 800, realmente son 566 ISO, pues prácticamente están igual. Pero a partir de ahí, la Nikon pierde un poquito nada más, de ruido, especialmente a partir de aquí, de 6400, que es cuando pierde bastante. Pero ¿qué pasa? Que a ISOs muy bajos, por ejemplo, a ISO 200 o a ISO 100, le pasa la mano por la cara, pero vamos, con la palma abierta, pasando de tener 12,55 a 13,79 EVs, o sea, más de un paso completo de EV, o sea, más del doble de rango dinámicos, igual, es decir, igual 2,5 veces o 3 veces el rango dinámico de la Canon. ¿Esto qué quiere decir? Que todo y que la Nikon, pues al tener un sensor APS-C, como dicen las malas lenguas, pues es una cámara peor porque tiene peor calidad y tal, y mucho más ruido, resulta que, bueno, aparte que esto ya en el vídeo de la comparativa de los tres tamaños de sensor, te dejo aquí el enlace, concretamente el de rango dinámico, ya demostré que el rango dinámico, perdón, no tiene nada que ver con el tamaño de sensor. O sea, puede ser mejor, puede ser peor. De hecho, aquí se puede ver que esta cámara APS-C le supera pero amplísimamente a toda una full frame mucho más cara y más moderna,
que mi vieja de 7200 de 2016, con más de un paso completo de rango dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cámara disparando a ISOs bajos, y si luego, por ejemplo, haces un paisaje allí con una puesta de sol, ¿no? Expones para las luces para que no se te quemen, pero tienes el primer plano que está a la sombra y tienes que levantar mucho esa parte. Pues al levantar, claro, esa parte profunda en ISO 100, al levantar, pues hombre, saldrá poco ruido porque es ISO 100, pero acaba saliendo. ¿Qué pasa? Que en la Nikon sale muchísimo menos ruido, menos de la mitad de ruido de lo que sale en esta EOS R, ¿no? O sea que el rango dinámico, claro, es el ruido que te va a permitir, pues eso, trabajar en estas fotos a contraluz y rescatar esos negros, por ejemplo, en primer plano, o bueno, donde sea, para levantarlos a ISOs bajos y que permanezcan, pues eso, muy, muy limpios. Este comportamiento de la Nikon es muy curioso porque, si te fijas, es bastante una línea recta, mientras que el caso de la Canon es recto por aquí, pero a partir de aquí empieza un poco a bajar, especialmente a partir de aquí, empieza a bajar y empieza a hacer una curvatura pues así, lo cual quiere decir que el comportamiento no es perfectamente lineal, es decir, el rango dinámico no es proporcional. Y esto es bueno, una consecuencia de bueno, de una característica de los sensores que se llama la no varianza del ISO o la invarianza de ISO. Y entonces, ¿y qué pasa? Que la Nikon sí que tiene un comportamiento bastante invariante de ISO, porque fíjate que se mantiene muy, muy recto y sigue, el rango dinámico sigue subiendo y subiendo y subiendo a medida que bajas el ISO, mientras que en esta Canon, a medida que que bajas el ISO, el rango dinámico no se mantiene alto, sino que empeora. Esto demuestra que el sensor de esta Canon no es ISO invariante, mientras que el sensor de la Nikon sí. Por eso los rendimientos se cruzan y resulta que a ISOs altos gana la full frame, pero a ISOs bajos gana la APS-C, ¿no? Otro detalle que has de tener muy en cuenta. Bueno, aparte de la información que hemos obtenido a través de DxO, existe otra web que se llama photonstophotos.net que, bueno, tiene una, digamos, información más o menos parecida a la que nos ofrece DxOMark, eso sí, solo referida o restringida a lo que se refiere al rango dinámico y nivel de ruido de los sensores, nada de ópticas, calidades o teléfonos móviles, solo cuerpos de cámara de óptica intercambiable. Y bueno, es una web interesante donde vale la pena mirar información. Os la enseño. Aquí la tengo, la dirección es photonstophotos.net. Y bueno, pues si haces clic en esta, digamos, primera página, es donde aparece la gráfica más interesante de todas, donde, bueno, como ves, el diseño es muy espartano, pero bueno, la información está bastante bien. Voy a ver si puedo ampliar un poquito. Y básicamente aquí tienes una lista con todas las cámaras que han probado. Realmente es una virguería porque ha probado, yo creo que bastantes más que de DxOMark. Así que voy a poner exactamente las mismas que estaba utilizando, es decir, la Canon EOS R y mi Nikon 7200. Y entonces aquí se puede ver, bueno, aquí tenemos la leyenda, la Canon es la azul y la Nikon es la negra. Y vemos que en este caso las gráficas no son exactamente iguales a las que veíamos en DxOMark. O sea, esta forma curva con esta especie de hombro, ¿no?, que tiene la EOS R no se ve claramente aquí, lo cual hace un poco sospechar pues que no sabes muy bien, claro, uno de los dos no debe de estar en lo correcto. Entonces, por otra parte, aquí, digamos, en uno de los artículos de la web se puede ver, se puede leer que todas las mediciones que hacen están, digamos, normalizadas para un tamaño, digamos, final de imagen. Entonces, como no queda muy claro exactamente qué es lo que están haciendo, ya que esta web la hace un entusiasta, o sea, un particular que se llama William Clough, que, bueno, pues simplemente es su hobby, como veis no tiene ningún tipo de publicidad, o sea que en principio se entiende que no tiene ningún tipo de información, digamos, polarizada, ¿no?, o con intereses. También se supone lo mismo, por cierto, de DxOMark, puesto que, aunque es una empresa que busca ganar dinero, lo que buscan es ganar dinero con su software de análisis de imagen. Entonces, DxOMark es como un escaparate donde mostrar qué hace su software para que se vea lo bien que analiza la calidad de las cámaras,
puesto que sus principales clientes son fabricantes de cámaras de videovigilancia y cámaras web y cámaras de teléfonos y cosas así, donde pueden hacer análisis rigurosos para saber exactamente si la calidad de la cámara que están fabricando pues vale la pena o no. Entonces, claro, en un caso hay intereses comerciales, en el otro no, pero William no aclara exactamente cómo ha procesado y cómo ha obtenido estos datos, puesto que DxOMark sí que tienen su propio plató, tienen allí sus luces, alquilan las cámaras, eso explican y hacen las pruebas. Pero William, digamos que de entrada no explica muy claramente. Bueno, al no ver esta información claramente, en vez de pues, ponerme a buscar por internet a ver qué encontraba, yo realmente en esto, pues digamos, soy un poco echado para adelante y lo que he hecho directamente es escribir a William y bueno, me ha respondido muy amablemente. Y bueno, me ha propuesto hacer una videoconferencia, a lo cual yo he accedido pues gustosamente. Y hemos tenido una videoconferencia de, no sé, una hora, hora y pico, donde me ha estado explicando muy detalladamente cómo hacía las pruebas y, bueno, respondiendo a todas las preguntas que le hacía. Y básicamente lo que hace es que en un artículo de su web indica o explica cómo él pide digamos, que la gente con sus cámaras haga una serie de fotos a su pantalla y se las mande para que él pues recabe los archivos RAW y haga los análisis basándose en esto. A partir de ahí él saca los datos, los procesa con programas propios que él se ha programado. Él tiene un grado en matemática computacional, creo recordar que me dijo, por la Universidad de Harvard. Así que bueno, es un tío un coco. O sea, eso sí, uno de los datos claves, cómo está procesada esta información y cómo está, digamos, plasmada aquí en la web. Bueno, pues él dice que todos los datos están normalizados para un tamaño de imagen dependiente del COC, del círculo de confusión, del COC, el Circle of Confusion, que es un término que se usa en fotografía para, digamos, averiguar no solo, por ejemplo, aspectos como la profundidad de campo, sino cuál es la definición máxima que un sistema fotográfico completo, cuerpo, sensor, óptica, es capaz de alcanzar, teniendo en cuenta que al final lo puedes plasmar en una copia que mide X, un tamaño X, y que se observa a una determinada distancia, teniendo en cuenta la agudeza visual humana. Entonces, todo esto se, digamos, engloba con un factor que se llama el círculo de confusión, y que entonces él dice que, pues, que lo utiliza, pero no explica cómo. Entonces, bueno, gracias a que tuve esta conferencia con él, me explicó que básicamente lo que hace es, él tiene en cuenta el ángulo de visión de la vista humana, que es de 1 minuto de arco, según, bueno, estudios, digamos, tradicionales de oftalmología, y entonces, basándose en la agudeza de visión humana, él estipula un tamaño de copia que no me llegó a aclarar cuál es, pero supongo que será un 20 por 30 centímetros o un 30-40, y entonces basándose en eso, él normaliza todos los datos para eso. Eso hace que estas curvas que vemos aquí, pues seguramente ya están normalizadas, lo cual sería similar a digamos, el apartado print en DxOMark en vez del apartado screen, ¿no? Entonces él ya las tiene normalizadas. Fijaros que aquí aparecen todos los ISOs, desde ISO 50 y 100, esto es un ISO ficticio, fijaros que no gana rango dinámico, hasta pues ISOs como 51.200, eso sí, de tercio en tercio, o sea, él hace de 800 a 1600, hace todos los tercios. Se puede hacer zoom, es muy interesante que puedes hacer zoom en una parte concreta de la gráfica y entonces puedes ver algunos de los datos y bueno, se puede ver cómo se cruzan, pero se ven aquí algunos aspectos raros que quizás puede ser que como DxOMark solo analiza en los valores 200, 100 y no los intermedios, puede ser que estén pasando algunas cosillas raras entre 100, 200 y 400 y por eso los datos de DxOMark, si os fijáis, pasarían de 400 a 200, de 200 a 100 y aquí podríamos ver una especie de línea curva tipo el hombro que veíamos en DxOMark. Pero aquí hay aspectos muy curiosos como que a ISO 160 y a ISO 125, pues digamos, el rendimiento es bastante diferente a ISO 100 y ISO 200, o sea, no sigue una norma, ¿no? En fin, que es una web que tiene datos muy interesantes y que yo creo que daría para otro vídeo más en profundidad
que si queréis, y basándome pues en todo lo que me ha explicado William y que además pues hemos quedado en mantener contacto y que me va a explicar más cosas, pues si os interesa mucho el tema, dejádmelo en los comentarios, porque podría hacer un nuevo vídeo hablando de cómo utilizar esta web y la información que tiene para pues sacarle más jugo a todos estos aspectos. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, de verdad. Ojalá tuviera muchos más así. Muchas gracias por ver el vídeo, de verdad. Si te ha gustado, compártelo con tus amistades, en tus redes sociales. No olvides dejarme un like, que me ayudará a conseguir más seguidores y que más marcas me cedan equipos para seguir probando. Deja tu comentario, intentaré responder sobre todo los primeros días y, sobre todo, no olvides, la técnica no es el fin en sí mismo, es el camino de la perfección. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.